Es el primer parto de sextillizos en la historia nacional. La semana anterior se presentó uno de los cuatrillizos en el Hospital Calderón Guardia y en las próximas semanas se daría otro parto múltiple. El Comité de Reproducción Humana del Colegio de Médicos y Cirujanos acordó actualizar las guías de implementación sobre la inseminación artificial. Esto luego de una reunión sostenida este lunes ante los partos múltiples que se han presentado en el país en los últimos días. Según la entidad, el que ocurran estos casos pone en peligro la vida de la madre, de los menores también, porque por lo general nacen prematuramente y saturan también los servicios de neonatología en los hospitales. La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos iniciará una investigación sobre los partos múltiples de forma general en el país que permita conocer las causas por las que se están presentando estos casos. Y se solicitará también al Ministerio de Salud aplicar una directriz para que los casos de partos múltiples se reporten obligatoriamente en los centros de salud de Costa Rica. Bueno, y el Colegio de Médicos recomienda a la población que deseen realizar estos procedimientos de reproducción asistida buscar especialistas debidamente acreditados y con experiencia. Y para hablarnos sobre ese tema, tenemos a la doctora Sandra Vargas, ella es la jefa de gineco-obstetricia del Hospital México y además estaba celebrando ya. Además es herediana. Sí, estaba celebrando ese encuentro desde ya entre Heredia y Alajuela. Bienvenida, doctora. Buenos días. Curiosamente, al tiempo que vienen, se dan estos dos partos múltiples, se preparan todos los hospitales, se da inmediatamente una investigación o una reunión más bien en el Colegio de Médicos para ver qué se hace en el país con las técnicas de reproducción asistida. ¿Esto qué significa? ¿Existe temor de parte del equipo de médicos? ¿Qué está pasando en el país en torno a estos métodos? Bueno, como ustedes lo habrán podido intuir de la situación que se nos ha presentado en la última semana, estos partos múltiples pues nos colapsan el sistema. En realidad no hay ningún hospital con la capacidad suficiente para albergar 6 niños en una unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tenemos otros partos que están ocurriendo y de los partos que tenemos, alrededor un 7% más o menos, van a ser partos prematuros, o sea, van a ser niños que van a necesitar de las unidades de cuidado intensivo neonatal. Entonces, obviamente es algo que si de repente tenemos en ciernes 2 cuatrillizos en el Hospital Calderón Guardia, un parto que ya ocurrió, 6 en el Hospital México, entonces ya estamos hablando de 10, estamos hablando de 14 niños en 3 madres. También tenemos entendido que el día de ayer se internó otra paciente con trillizos en el Hospital Calderón Guardia, también con una amenaza de parto prematuro. Entonces estaríamos hablando no de 14, sino de 17 niños de una edad similar en 3 mujeres. ¿Por qué podría estar sucediendo esto? Bueno, más bien me gustaría poner en contexto, ¿qué es lo natural? ¿Hasta dónde esto sucede de forma natural sin que intervenga ningún tipo de método de fecundación asistida? En la raza humana fuimos diseñados para un embarazo único. Las mujeres tenemos 2 glándulas mamarias, no tenemos 4 ni 6 como otros mamíferos, que sí están diseñados pues para tener embarazos con más fetos. Entonces, para nosotros un embarazo gemelar ya se trata de un embarazo de alto riesgo, o sea, los gemelos ya son un embarazo de alto riesgo. Aumentan riesgos de enfermedades para la madre como presión alta, diabetes mellitus, así como aumentan los riesgos para los niños por la prematuridad. ¿Eso está sucediendo porque hay fallas en las técnicas de fecundación o de fertilización empleadas con las pacientes? Bueno, precisamente esto es lo que pretende el Colegio de Médicos y la Fiscalía, según tengo entendido, es analizar cuál es la situación que está ocurriendo para que si hubiera alguna situación que debe de mejorarse, pues se mejore, ¿verdad? Que es lo ideal, o sea, siempre
tenemos que estar como pendientes, ¿verdad? En la medicina es muy cambiante, hay muchas imponderables que se presentan en un momento determinado y creo que siempre debemos de estar alertas, es sano. ¿Hay casos que puedan darse que trillizos nazcan por ovulación espontánea, por situaciones específicas y naturales del cuerpo, o es muy difícil? Por lo menos trillizos. Trillizos es menos frecuente. Gemelos, pues sí, hay alguna probabilidad. Pero ya mayor. 4 sí definitivamente hay una técnica de fecundación. Sí, bueno, en medicina uno nunca puede decir 1 más 1 es 1, es 2, perdón. Puede ser 20 o 30 o 50. Entonces nunca podemos decir que no puede ocurrir un embarazo de gran multiparidad espontáneamente. Pero obviamente conforme son más los niños, más la probabilidad de que alguna metodología de asistencia para la fertilidad haya ocurrido. Vamos a ver, no se trata de persecución, lo dijo muy bien el Colegio de Médicos, porque aquí no se trata ni de perseguir profesionales, ni tampoco mujeres o parejas que desean tener hijos. Tienen todo su derecho, pero ¿será que se está aplicando en Costa Rica la fecundación in vitro de manera normal? Bueno, la fecundación in vitro pienso que del todo no se está aplicando en Costa Rica. Esta precisamente es lo que nos hace falta en cuanto a la ley. Lo que sí se realiza, y se realiza en la caja y se realiza a nivel privado, es la inseminación artificial, que esto lo que consiste es en inducir la ovulación mediante medicamentos que usualmente son inyectados, y luego el semen que ha sido preparado previamente es colocado dentro del útero de la mujer para mejorar las probabilidades de fertilización. Es este el punto probablemente en donde habría que revisar la técnica. Sí, porque normalmente si uno está induciendo una ovulación, hace un seguimiento folicular que llamamos nosotros por ultrasonido para ver cómo van creciendo los folículos, y si uno ve que se han desarrollado 5 folículos o más, uno debería de detener ese proceso de ovulación, no realizar la inseminación, y luego en un proceso más controlado en donde haya menos de 5 folículos, entonces sí realizar la inseminación, precisamente para tratar de evitar estos embarazos con grave Vamos ahora a hablar tal vez de las consecuencias, pero solo una consulta. Recuerdo una vez un médico especializado en estas técnicas de inseminación o de reproducción asistida, humana asistida, decía que, así con esta palabra, que ya más de 3 era una torta desde el punto de vista médico, o sea, una mala praxis, error, podríamos decir. Un error ya más de 3. ¿Cómo lo valoran los especialistas? Por eso le decía anteriormente, o sea, lo que uno debe en la buena práctica clínica es que si ve 5 folículos, debería detenerse en ese momento. No se debe hacer. No debería de hacerse si hay más. Inevitablemente, en Costa Rica hay 17 especialistas acreditados en técnicas de fertilización. ¿Será posible que en el país están aplicando la técnica ginecólogos que no estén especializados en fertilización? Podría ocurrir, o sea, no es muy difícil, porque es muy difícil saber exactamente qué está haciendo cada uno de ellos, y probablemente pues algún conocimiento general obviamente van a tener y sí, pudiera ser, o sea, precisamente creo que esta es la labor más importante en este momento, o sea, tratar de ver pero es anormal la cantidad de embarazos que hay alrededor de eso, ¿verdad? Pues en este momento sí, o sea, en este momento estamos teniendo. ¿O será que se están identificando más o siempre se identifican? No, siempre se identifican, pero sí le puedo decir que por lo menos nosotros en el Hospital México recientemente, este es el caso más sonado porque fueron 6, pero la frecuencia con la que hemos tenido cuatrillizos o trillizos en el servicio, pues en el departamento pues sí ha sido pues probablemente un poco más frecuente recientemente, y entonces pues sí, esto hay que considerarlo y reevaluar. Uno de los problemas fundamentales son las consecuencias que puedan tener los niños y la madre en estos temas. Ahora, ¿cómo queda la mujer cuando tiene un embarazo múltiple? ¿Cuál es su condición de salud, doctora? Eso por más fortalezas particulares que pueda tener
la persona que está en este proceso? Sí, bueno, los efectos son tanto durante el embarazo como después del embarazo. Durante el embarazo, como les mencionaba anteriormente, el riesgo de hipertensión durante el embarazo, que es una entidad muy grave, muy seria, y que es responsable de la mayoría, alguna mayoría de las muertes maternas en este país, es una realidad muy importante. Y luego la diabetes mellitus gestacional, ¿verdad?, que también es una entidad que se desarrolla durante el embarazo, usualmente a partir de la semana 26, y tiene un riesgo. Y luego a nivel posparto, pues ya tendríamos dos niveles, un nivel psicológico en donde tendríamos que ver a lo que se tienen que enfrentar estas madres, sobre todo si sus hijos no evolucionan bien, si va a haber momentos en que se van a deteriorar y de repente otra vez vuelven a mejorar y pueden volver a deteriorarse, entonces esto tiene una carga psicológica muy importante. Y en el cuerpo en general, pues obviamente todos los órganos tienen que volver a reposicionarse y volver a su función, que normalmente en una mujer con un embarazo único toma alrededor de 6 semanas. Pudiera ser que esto le tome un poquito más de tiempo a la mujer en recuperar esta condición, los riesgos de hemorragia después del parto, porque son úteros que son muy distendidos, muy estirados y la contracción se ve un poco alterada. Usualmente hay que ayudarles con medicamentos para que los úteros se contraigan bien y no tengan hemorragias. En fin, la gama podría ser muy amplia, ¿verdad? Claro. ¿Y las consecuencias para estos niños? ¿Cuáles son? Bueno, las consecuencias son 6 bebés. Por la prematuridad, ¿verdad?, y el extremo bajo peso. Entonces tenemos los problemas respiratorios, que van a ser el principal obstáculo que ellos tienen que superar. Luego además el sistema digestivo no está desarrollado, ellos no pueden alimentarse por boca, tienen que alimentarse por las venas. Entonces, al tener tubitos dentro de los pulmones, al tener tubos metidos dentro de las arterias y de las venas, aumentan los riesgos de infección. Y ahora sí, doctora Sandra Vargas, jefa de ginecología del Hospital México, ¿cuál es el impacto en nuestros hospitales? Si los bebés hoy están distribuidos en distintos hospitales es porque no hay la cantidad de incubadoras para recibirlos en solo el Hospital México. ¿Es así? Esto es una muestra de que todavía, a pesar del desarrollo del sistema de salud de Costa Rica, no estamos preparados para recibir este tipo para enfrentar este tipo de embarazos. Sí, bueno, y es que el problema no es solo las incubadoras, porque de alguna manera pues podrían existir medios o métodos para adquirirlas. El problema es la infraestructura, porque además estas computadoras deben de estar pegadas a todo un sistema eléctrico que es especial, deben de estar pegadas a un sistema de gases médicos que llamamos. Entonces, además la infraestructura, el espacio donde vamos a colocar estas incubadoras, y por otro lado también el personal, tanto médico como de enfermería, como de apoyo, que debería de estar asociado a esto y que tampoco tenemos la cantidad suficiente. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que normalmente, probablemente de tener 3 camas disponibles para unidad de cuidado intensivo neonatal, no tenemos ninguna o tenemos una. Y la red de servicios de salud, por lo menos la del Hospital México, es la más grande del país. Tenemos todo Guanacaste, todo Punta Arenas, Heredia, Alajuela. Entonces son muchas provincias que al final dependen del Hospital México. No todos los hospitales de la región cuentan con neonatólogos suficientes para cubrir las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces en algunos tiene que haber pediatras generales cubriendo, en fin, son toda una serie de circunstancias que sí debemos de ir mejorando, y ya hay un sistema que se ha alertado. Y que gracias a Dios existe la seguridad social, porque esto me imagino que… Estamos impactados, ¿verdad? Estamos en crisis. Sí, estamos en crisis, pero pudimos… superar por lo menos esta primera etapa, que podría haber sido la más crítica y más peligrosa. ¿Y cómo están los bebés? En este momento están estables los bebés, pues dentro de su condición obviamente de prematuridad y de riesgo aún, pero bueno, se encuentran estables. Van a tener momentos en donde no lo van a estar y otros momentos donde lo van a superar. Y la mamá pues está en muy buena condición de salud, ella se encuentra muy bien. Muchísimas gracias. Sí.